Eran las 11 de la noche cuando metí la llave en la cerradura. 4 días fuera. 4 días de hotel, de reuniones interminables, de café frío en vasos de cartón y de noches, durmiendo con el zumbido del aire acondicionado como única compañía. 4 días pensando en llegar a casa, quitarme los zapatos y simplemente respirar en mi propio espacio. Abrí la puerta y lo primero que vi fueron las bolsas, 6. Negras, grandes, alineadas a lo largo del pasillo con una precisión que me heló por dentro. Me detuve en el umbral. La maleta se me quedó inmóvil en la mano. Pensé por un segundo que Rogelio había aprovechado mi ausencia para hacer limpieza, para sacar trastos viejos, ropa que ya no usábamos, cosas acumuladas en rincones olvidados. Me acerqué a la primera bolsa. La abrí. Mi ropa, abrí la segunda, mis libros con las páginas dobladas amontonados sin ningún cuidado. La tercera tenía mis documentos. Mi título universitario dentro de una carpeta café que yo guardaba en el cajón de arriba del closet. Mis comprobantes de nómina. Una fotografía de mi mamá que tenía enmarcada en el buró desde que llegué a vivir aquí. Me quedé de pie en ese pasillo con la carpeta entre las manos y el corazón golpeando fuerte. Desde la sala llegaba el sonido de la televisión encendida. Un programa de concursos, aplausos, risas enlatadas. Y encima de ese ruido, una voz real. La voz de doña Magda, la madre de Rogelio, riéndose de algo. Completamente cómoda. Completamente instalada, levanté los ojos hacia las ventanas. Las cortinas eran nuevas, beige con flores pequeñas bordadas en el borde. Yo nunca las había elegido. Yo nunca las había visto antes de ese momento. El olor de la casa tampoco era mío. Era guiso de verduras con comino, algo denso y ajeno que llenaba cada rincón. Algo que yo nunca cocinaba. Algo que claramente ella sí. Caminé despacio hacia la sala. Doña Magda estaba recostada en mi sillón con una cobija sobre las piernas y un vaso de agua en la mesita auxiliar que normalmente vivía en nuestra recámara. ¿No me vio entrar?, dije, casi sin voz. ¿Qué es esto? Nadie respondió. El televisor siguió. Las risas siguieron. Y en ese silencio que en realidad no era silencio, algo dentro de mí se movió de una forma que no esperaba. No se rompió hacia abajo, como pensé que haría. Se rompió hacia afuera. Como una ventana que cede después de demasiada presión acumulada durante demasiado tiempo. Esa noche comprendí que lo que estaba viendo no había comenzado esa noche. Había empezado mucho antes. Y yo, sin darme cuenta, lo había permitido crecer. Para entender por qué aquellas bolsas me dolieron tanto, primero debo contar quién era yo antes de Rogelio y antes de aquella casa. Me llamo Elena. Tengo 38 años y trabajo como contadora en una empresa de distribución desde hace más de una década. Nunca me regalaron nada. Crecí en una casa donde cada moneda tenía destino. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años y mi madre quedó sola con 2 hijas, una deuda pequeña y un miedo enorme que jamás nos mostró. Por la mañana trabajaba en una fábrica textil, por la noche limpiaba oficinas. Regresaba oliendo a cloro, tela y cansancio, pero todavía revisaba nuestras tareas y dejaba preparado el desayuno para el día siguiente. De ella aprendí que el esfuerzo no era una condena, sino una forma de dignidad. También aprendí que llevar las cuentas claras daba tranquilidad y que tener dinero propio no significaba amar menos a nadie. Significaba conservar opciones. Mi madre nunca pronunció discursos sobre independencia. Le bastaba guardar algunos billetes en una lata, pagar puntualmente y seguir adelante cuando todo parecía demasiado difícil para cualquiera. Por eso estudié contabilidad. Los números me gustaban porque no cambiaban de deserción ni escondían intenciones. Terminé la carrera trabajando por las tardes, conseguí un puesto estable y empecé a ahorrar desde mi primer sueldo. No ganaba una fortuna, pero pagaba mis gastos, ayudaba a mi madre y dormía tranquila. Para mí, esa tranquilidad siempre fue una clase modesta de libertad que nadie podía quitarme. Cuando cumplí 27 años, mi tía Consuelo murió después de una enfermedad breve. Era la hermana mayor de mi madre, una mujer pequeña, serena y práctica, que nunca se casó y nunca pidió disculpas por vivir a su manera. Su departamento siempre olía a canela y jabón. Tenía 2 habitaciones, piso de mosaico café y un balcón estrecho lleno de macetas, donde cultivaba geranios, romero y una planta de limón que cuidaba como si fuera parte de su propia familia. En el testamento me dejó aquel departamento. Junto con las escrituras, recibí una carta escrita con su letra inclinada. Decía que me lo entregaba porque yo comprendía el valor de tener un techo propio, y terminaba con una petición sencilla. Cuídalo. Lloré por ella y también por el peso de aquella confianza. No había heredado lujo. Había heredado un lugar donde nadie podía decidir si yo merecía quedarme o marcharme. Nunca lo vendí. Conservé los muebles esenciales,
pagué los servicios mínimos y mantuve todo limpio. Casi todos los domingos iba a abrir las ventanas, barrer el piso y regar las macetas. Después preparaba café y me sentaba en el balcón a escuchar a los vendedores de la calle. Allí no tenía que resolver problemas ni justificar silencios. Era mi lugar en el mundo antes de que alguien más quisiera convertirse en mi mundo por completo. Mi relación con el dinero siempre fue ordenada, aunque mi relación con la generosidad no tuvo la misma prudencia. Yo era quien llevaba comida extra a las reuniones, compraba el pastel cuando nadie se organizaba y se prestaba para una consulta médica, sin preguntar cuándo me devolverían nada. Si había una cuenta pendiente, yo la cubría. Si surgía una emergencia, yo encontraba la solución. Me gustaba ayudar porque confundía ser necesaria con ser querida, y tardé muchos años en notarlo realmente. Con el tiempo, todos se acostumbraron. En los cumpleaños yo pagaba. En los problemas yo respondía. En los silencios incómodos yo ofrecía una salida. Después lo hice por costumbre. Finalmente lo hice por miedo a decepcionar a quienes consideraban mi ayuda una obligación. Nadie me ordenó desaparecer, pero fui ocupando menos espacio detrás de todo lo que resolvía. Cuando siempre cumples, las personas dejan de ver tu esfuerzo y notan el día en que dices que no. Eso fue lo que tardé demasiado en comprender. El gusto se había vuelto obligación, y la obligación, invisibilidad. Conocí a Rogelio a los 30 años en una reunión de cumpleaños que ni siquiera tenía ganas de asistir. Era un sábado por la tarde y yo llegué tarde, cansada de una semana larga, pensando en quedarme solo una hora y regresar a casa. Él estaba del otro lado de la mesa, contando una historia que hacía reír a todos. Tenía esa clase de energía que llena los espacios sin esfuerzo aparente. Era divertido, espontáneo, y cuando me habló por primera vez, lo hizo mirándome directamente a los ojos, como si ya me conociera de antes. Durante el noviazgo habló mucho de proyectos, de negocios propios, de viajes pendientes, de construir algo juntos que valiera la pena. Escucharlo era fácil porque hablaba con entusiasmo genuino y porque yo, que siempre había cargado todo sola, sentí por primera vez que alguien quería caminar a mi lado. Esa sensación era nueva. Y la confundí con solidez. Al año decidimos vivir juntos. Yo propuse rentar algo pequeño, práctico, sin compromisos grandes mientras nos conocíamos mejor en la convivencia diaria. Pero Rogelio encontró una casa en preventa en una colonia tranquila. 3 recámaras, patio trasero, precio accesible con crédito hipotecario. Dijo que rentar era tirar el dinero, que esto era una inversión real, que era el momento justo. Yo firmé. Yo di el enganche. Yo abrí la cuenta bancaria desde donde saldrían las mensualidades puntualmente durante los siguientes 5 años. Rogelio contribuía al principio. Él cubría el supermercado, la electricidad y a veces la gasolina. No era parejo, pero era algo visible y concreto que yo tomaba como señal de buena voluntad. Pensé que el equilibrio llegaría solo, que era cuestión de tiempo y de estabilidad. El tiempo pasó. La estabilidad nunca llegó. Hubo un negocio de importación que no funcionó porque el mercado estaba difícil, según él. Luego un socio que se llevó la inversión y desapareció sin dejar rastro. Después una racha mala que se extendió más de lo esperado y que siempre estaba a punto de terminar. Siempre había una oportunidad cerca. Siempre el siguiente mes iba a ser diferente. Yo escuchaba, asentía y cubría lo que faltaba porque amaba a Rogelio y porque no concebía dejar caer lo que habíamos construido, aunque en realidad era lo que yo había construido sola. La casa era bonita. Lo digo sin amargura porque es la verdad. 3 recámaras con ventanas grandes, un patio trasero donde crecía un limonero que ya estaba plantado desde antes de que llegáramos y que con los años se volvió generoso y frondoso. La cocina era estrecha pero bien iluminada por las mañanas. Cada día, antes de las 7, yo preparaba café en esa cocina, empacaba mis cosas y salía al trabajo mientras Rogelio dormía en la recámara con la puerta entornada. No lo digo como queja, lo digo como descripción de lo que era nuestra vida real detrás de la imagen que proyectábamos hacia afuera. Doña Magda, la madre de Rogelio, visitaba cada 2 o 3 semanas. Era una mujer de presencia fuerte, cabello siempre recogido y opiniones siempre listas sobre cualquier tema. Con Rogelio era afectuosa y directa. Conmigo era cordial de una manera que nunca terminó de sentirse genuina. Me saludaba, me sonreía cuando llegaba, aceptaba el café que yo le servía y respondía mis preguntas con frases cortas y correctas. Pero nunca me preguntó cómo estaba. En años de visitas, de comidas compartidas y de convivencia en esa casa que yo pagaba, doña Magda jamás me preguntó cómo me sentía, cómo iba el trabajo, si estaba bien. Me miraba como se mira el mobiliario de una sala.
como algo que está ahí, que cumple su función, pero que no requiere atención especial. Yo lo noté desde el principio, y decidí no darle importancia. Ese fue otro error que tardé demasiado en reconocer. Nadie traiciona de golpe. Eso lo entendí después, cuando ya tenía distancia suficiente para mirar hacia atrás sin que me dolieran los ojos. Las traiciones grandes siempre llegan precedidas de señales pequeñas que uno aprende a minimizar porque quiere creer que todo está bien, porque el amor funciona tan bien como venda y porque resulta mucho más cómodo pensar que estás exagerando que aceptar lo que realmente estás viendo. La primera señal fue la cerradura. Un martes llegué del trabajo y noté que la puerta del cuarto extra tenía una chapa nueva. Plateada, diferente a las demás. Le pregunté a Rogelio y me dijo que la había cambiado por seguridad, que la anterior estaba floja y cualquiera podía abrirla desde afuera. Me pareció razonable. Le pedí una copia de la llave. Me dijo que solo había mandado hacer una y que él la guardaba porque era quien estaba en casa durante el día. Asentí y cambié de tema. Pero esa llave nunca apareció en mi llavero. La segunda señal fue doña Magda los fines de semana. Primero fue un sábado ocasional. Luego 2 sábados. Seguido el sábado y el domingo. Rogelio no me consultaba. Simplemente me avisaba el viernes por la noche que su mamá vendría al día siguiente, con el tono tranquilo de quien anuncia algo completamente normal que no requiere ninguna conversación adicional. Yo preparaba la mesa. Yo cocinaba o compraba lo necesario. Yo recogía después. Un domingo, doña Magda reorganizó la cocina mientras yo estaba en el patio. Bajó los platos del estante de arriba y los acomodó abajo. Subió las especias que yo tenía a la mano y las colocó en el rincón más alejado del área de trabajo. Cuando entré y pregunté con calma por qué había movido todo, Rogelio respondió desde la sala, sin levantar los ojos del televisor. «Es mi mamá». Déjala no me lo dijo con crueldad. Me lo dijo con la indiferencia de alguien que considera el asunto demasiado pequeño para merecer atención. Y eso dolió más que cualquier tono elevado, porque significaba que mi incomodidad ni siquiera alcanzaba la categoría de problema real en su cabeza. Guardé silencio. Volví a acomodar mis especias días cuando los dos estaban dormidos. La tercera señal fue la carta del banco. Llegó un jueves dirigida a mí, con el membrete de la institución donde tenía domiciliado el crédito hipotecario. Era el estado de cuenta mensual de rutina. Lo encontré abierto sobre la mesa del comedor, con las hojas desplegadas y una taza de café usada encima, como si fuera cualquier revista. Rogelio estaba en la cocina. Le pregunté si había abierto mi correspondencia. «Necesitaba saber cuánto debemos», respondió sin voltear. «Debemos». Esa palabra se me quedó suspendida en el pecho como algo que no termina de bajar. La volteé despacio por todos lados. Debemos, plural, como si la deuda fuera compartida, como si los 5 años de pagos puntuales, salidos de mi cuenta, hubieran sido un esfuerzo de 2 personas trabajando en la misma dirección, porque Rogelio usaba el plural solamente para la deuda, nunca para el esfuerzo. Cuando hablaba con su madre de la casa decía nuestra casa con una naturalidad que me resultaba cada vez más difícil de escuchar sin reaccionar. Pero cuando surgía alguna discusión sobre dinero, sobre pagos atrasados de su parte, sobre los gastos que yo seguía cubriendo sola, la misma casa se convertía en tu crédito, tu compromiso, tu decisión. La casa era nuestra cuando convenía y mía cuando pesaba. Yo lo noté. Lo anoté mentalmente con la precisión que me enseñaron los números, y aún así seguí pagando. Seguí cocinando y seguí creyendo que las cosas mejorarían porque no estaba lista para aceptar lo que esas señales pequeñas ya me estaban diciendo con mucha claridad. La empresa me avisó con 10 días de anticipación. Un curso de capacitación en otra ciudad, 4 días completos, gastos cubiertos, era una oportunidad real y yo la tomé sin dudar porque así funcionaba mi trabajo y porque siempre había sido responsable con mis obligaciones profesionales sin importar lo que estuviera pasando en casa. La noche anterior al viaje dejé todo en orden. Preparé comida para 3 días y la guardé en recipientes etiquetados dentro del refrigerador. Pagué por adelantado los servicios que vencían esa semana. Dejé la casa limpia, la ropa de Rogelio organizada y una nota en sacos Inax en los teléfonos de emergencia, como si me fuera un mes en lugar de 4 días. Lo hice por costumbre. Lo hice porque siempre había sido yo quien resolvía los detalles que a nadie más le preocupaban. La mañana del viaje, Rogelio me acompañó hasta la puerta. Me dio un beso tranquilo. Me dijo que me fuera con cuidado y regresó adentro antes de que yo llegara al coche. Lo vi por el espejo retrovisor cerrando la puerta sin voltear. No le di importancia.
Así éramos últimamente. El primer día llamé por la noche desde el hotel. Contestó al segundo tono. Preguntó cómo había ido el curso, me dijo que había pedido pizza y que todo estaba bien. La conversación duró 8 minutos. Normal. Cotidiana, sin señales de nada, el segundo día contestó diferente. La voz más corta, más distraída. Me dijo que tenía visita, que unos amigos habían pasado a verlo, que me llamaría después. No llamó. Yo tampoco insistí porque no quería parecer desconfiada ni controladora. Dos cosas que Rogelio sabía mencionar estratégicamente cada vez que yo preguntaba demasiado. El tercer día no contestó. Llamé a las 8 de la noche. Nada. Llamé a las 9. Nada. A las 9:30 mandé un mensaje preguntando si estaba bien. El mensaje apareció como leído 20 minutos después, sin respuesta. Me quedé sentada en el borde de la cama del hotel mirando la pantalla del teléfono con una sensación que no era exactamente preocupación, sino algo más parecido a una certeza incómoda que todavía no tenía forma definida. El cuarto día, a media mañana, me llegó un mensaje de Graciela, una vecina de la colonia con quien yo intercambiaba saludos ocasionales y a veces comentarios sobre la calle. El mensaje decía: «Oye, ¿todo bien por tu casa? Vi que tu suegra llegó ayer con maletas grandes. Pensé que a lo mejor ya sabías». Lo leí 3 veces. Maletas grandes. Sentí un golpe directo en el centro del pecho. La clase de golpe que no hace ruido, pero que mueve algo interno con una fuerza que ningún golpe físico iguala. Salí un momento del salón donde se desarrollaba la última sesión del curso, con el pretexto de ir al baño, y llamé a Rogelio desde el pasillo. Contestó al primer tono. Tranquilo, como si nada. Le pregunté qué estaba pasando en casa. Me dijo que todo bien. Le pregunté por su mamá. Hubo una pausa breve antes de responder. Va a quedarse unos días. No es nada, no te preocupes. Le pregunté en cuál cuarto. Silencio. Un silencio que duró demasiado para ser inocente y de Maxcore para ser reflexivo. El silencio de alguien que ya tenía la respuesta preparada, pero que calculaba si era el momento de decirla. En el nuestro. Yo me pasé al cuarto de visitas. Es algo temporal mientras ella resuelve unas cosas. No grité. No lloré. No dije ninguna de las cosas que me estaban subiendo por la garganta con una velocidad que me sorprendió incluso a mí misma. Dije únicamente que habláramos cuando yo llegara al día siguiente. Y colgué. Me quedé de pie en ese pasillo del centro de capacitación mirando la pared de enfrente sin verla realmente. Una mujer salió del baño, me miró un segundo y siguió caminando. El mundo continuaba moviéndose con absoluta normalidad alrededor de algo que para mí acababa de cambiar de tamaño. Esa noche no dormí. Volví a la habitación del hotel después de la cena, cerré las cortinas y me acosté vestida sobre la cama. El aire acondicionado producía un zumbido constante y parejo que en otras circunstancias me habría ayudado a dormir, pero que esa noche sonaba como estática dentro de mi propia cabeza. La luz del baño quedó encendida porque no soportaba la oscuridad completa cuando la mente trabaja demasiado. Me pregunté, ¿desde cuándo lo habían planeado? Me pregunté si las visitas de los últimos meses habían sido exploraciones, maneras de ir midiendo el espacio, de ir ocupando territorio poco a poco antes del movimiento final. Me pregunté si Rogelio le había contado a doña Magda cuánto costaba la casa y a nombre de quién estaba el crédito. Me pregunté si ella lo sabía, y si eso le importaba, o si simplemente asumía que lo que era de su hijo era también suyo por extensión natural. Me pregunté cuánto tiempo llevaban hablando de esto sin mí. Las preguntas no tenían respuesta esa noche porque las respuestas estaban en una casa a 4 horas de distancia donde alguien dormía en mi cama sin mi permiso y con una comodidad que solamente es posible cuando uno siente que tiene derecho a estar donde está. Miré el techo del hotel hasta que empezó a clarear por los bordes de las cortinas. Entonces me levanté, me lavé la cara y empecé a enfocar con la misma precisión metódica que siempre me había servido para ordenar lo que estaba fuera de control. No podía cambiar lo que había pasado en mi ausencia, pero podía decidir con claridad lo que haría cuando llegara. El avión despegó a las 10 de la mañana bajo un cielo completamente despejado. Me senté junto a la ventana, acomodé mi bolso debajo del asiento y miré cómo la ciudad se reducía hasta convertirse en un mapa silencioso de calles y techos. Normalmente en los vuelos cortos yo leía o revisaba pendientes del trabajo en la laptop. Ese día no abrí nada. Me quedé mirando las nubes con las manos juntas sobre el regazo y dejé que mi mente trabajara sin interrupciones. Empecé a recordar frases, no las recordé con esfuerzo. Llegaron solas, una detrás de otra, como si hubieran estado esperando en fila durante meses a que yo tuviera suficiente quietud para escucharlas finalmente. Mi mamá está muy sola desde que se jubiló.
Esta casa tiene cuartos de sobra que no usamos para nada. Tú viajas tanto por el trabajo que de todas formas casi no disfrutas de estar aquí. Rogelio ha dicho esas 3 frases en momentos distintos, separadas por semanas, con un tono siempre casual y razonable. Yo las había escuchado por separado y las había dejado pasar porque individualmente sonaban como comentarios normales de una pareja cualquiera. Pero a 30.000 pies de altura, en el silencio de ese vuelo, las 3 frases se alinearon frente a mí con una claridad que me dejó sin aire por un momento. No había sido espontáneo. Había sido construido. Cada frase era un ladrillo. Cada visita de doña Magda un ensayo. Cada fin de semana instalada en mi sala una medición de cuánto toleraba yo antes de decir algo. Y yo había tolerado suficiente para que ambos concluyeran que podían dar el paso final mientras yo estaba fuera y no pudiera reaccionar de inmediato. Cerré los ojos y empecé a hacer cuentas. No necesitaba papel. Los números siempre habían vivido con orden dentro de mi cabeza. 5 años de mensualidades. Más del 70% cubierto por mí. El enganche completo de mi bolsillo. Las reparaciones, el agua, la luz, el predial. Todo documentado porque yo siempre guardaba comprobantes con la disciplina que me había enseñado mi trabajo. El crédito estaba a mi nombre. El contrato original estaba a mi nombre. Los recibos bancarios tenían mi nombre impreso en cada hoja. Entonces recordé a mi tía Consuelo, la recordé no como imagen sino como voz. Unos meses antes de morir, cuando yo la visitaba en el hospital y le llevaba las revistas que le gustaban, me tomó la mano con sus dedos finos y me dijo algo que en ese momento recibí como consejo de ancianas y que ahora comprendía como advertencia precisa. Nunca sueltes un techo propio, mija. Un techo propio es una voz propia. Pensé en el departamento, en el piso de mosaico café y el balcón con macetas y el olor a canela, que todavía persistía en los cajones después de todos estos años. Ese departamento que Rogelio había querido que vendiera en 3 ocasiones distintas, siempre con argumentos financieros razonables, siempre con la lógica de que ese dinero podía servir mejor aplicado al crédito de la casa. Yo nunca lo había vendido. No por cálculo, por instinto. Por una voz interna que nunca logré acallar del todo y que resultó ser la voz más inteligente que tenía. Cuando el avión inició el descenso y la ciudad volvió a crecer debajo de mí, tomé una decisión. No iba a llegar gritando. No iba a suplicar explicaciones ni a rogar que valoraran lo que yo había construido. Iba a llegar, iba a abrir la puerta y iba a observar exactamente lo que encontrara. Si mis cosas seguían en su lugar, hablaríamos con calma y con la verdad sobre la mesa. Si no seguían en su lugar, yo también tenía un lugar. Y esa certeza, pequeña y firme como una llave guardada en el bolsillo, fue suficiente para que respirara profundo por primera vez en toda la noche. El taxi me dejó frente a la casa a las 11 menos cuarto de la noche. Me quedé un momento en la banqueta con mi maleta al lado mirando la fachada. Las luces de la sala estaban encendidas. Se veía la sombra del televisor parpadeando detrás de las cortinas nuevas. Las mismas cortinas beige con flores pequeñas que no habían estado ahí 4 días antes. Saqué mi llave, abrí la puerta, y ahí estaban. 6 bolsas negras de basura alineadas a lo largo del pasillo con una precisión que solamente es posible cuando alguien las acomoda con intención y con tiempo suficiente para hacerlo bien. Las mismas bolsas que había visto mentalmente durante todo el vuelo como posibilidad. Ahora eran realidad concreta bajo la luz amarilla del pasillo. Las miré durante 3 segundos completos. Luego solté la maleta, tomé la primera bolsa y la abrí. Mi ropa, doblada sin cuidado, mezclada sin criterio, empacada como lo que claramente habían decidido que era. Algo prescindible. No necesité abrir las demás. Ya sabía lo que contenían. Entré a la sala. Doña Magda estaba instalada en el sillón principal con una cobija sobre las piernas y el control remoto en la mano. En la repisa, donde yo tenía enmarcada mi foto de graduación, había una Virgen de Guadalupe de cerámica que yo nunca había visto antes. En la pared del fondo colgaban 2 cuadros con paisajes campestres que tampoco eran míos. Sus cojines bordados ocupaban los espacios donde antes estaban los míos. Había redecorado. En 4 días había redecorado mi sala como quien toma posesión de algo que considera suyo por derecho. Doña Magda me vio entrar. No se levantó. Me miró un momento y luego regresó los ojos a la pantalla con la tranquilidad de alguien que no siente que debe ninguna explicación. Rogelio salió de la cocina con un plato en la mano. Me vio y se detuvo. Por un segundo vi algo cruzar su cara, algo parecido a la incomodidad de quien es descubierto antes de estar completamente preparado. Pero lo recompuso rápido, no se disculpó. Necesitamos hablar,
dijo con un tono que intentaba sonar razonable y maduro, el tono que usaba cuando quería que yo sintiera que estábamos teniendo una conversación de adultos, en lugar de que él me estaba explicando algo que ya había decidido sin mí. Mi mamá necesita un lugar estable. Y tú tienes tu departamento. Siempre lo has tenido, lo miré. Luego miré a doña Magda que seguía sin voltear hacia mí. Luego bajé los ojos hacia la bolsa negra que todavía tenía en la mano y sentí algo asentarse dentro de mí con una solidez que no esperaba. No era rabia, era claridad. La clase de claridad que llega cuando finalmente dejas de esperar que las cosas sean distintas de lo que son y simplemente las ves como son. Con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Está bien. Me llevo mis cosas. Pero también me llevo mis pagos. Rogelio frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir exactamente lo que escuchaste. El crédito hipotecario está a mi nombre. La cuenta donde está domiciliado el pago mensual es mía. Si yo me voy de esta casa, mis pagos se van conmigo. El banco seguirá esperando su mensualidad puntualmente. Tú verás cómo le haces. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Fue el silencio de dos personas calculando simultáneamente las consecuencias de algo que no habían considerado con suficiente seriedad. Doña Magda por fin me miró. Completamente. Por primera vez en años me miró como si yo fuera una persona real con peso y con voz y con decisiones propias que podían afectar su plan. Rogelio empezó a decir algo sobre no ser tan drástica, sobre hablar con calma, sobre que había soluciones intermedias y que esto no tenía que terminar así. Las palabras llegaban tropezadas, sin el orden razonable de siempre, porque esta vez él no había preparado este guión. Yo ya no estaba escuchando. Tomé la primera bolsa y la llevé al coche. Regresé por la segunda, luego por la tercera. 3 viajes tranquilos, sin prisa y sin falapsas innecesarias, mientras Rogelio me seguía por el pasillo diciéndome cosas que yo dejaba resbalar sin atraparlas. En el tercer viaje tomé también mi maleta de viaje, que todavía estaba junto a la puerta, donde la había dejado al entrar. En el último viaje entré a la cocina, abrí el cajón donde yo guardaba los documentos de la casa y saqué mi copia del contrato hipotecario. La puse en mi bolso. Luego saqué mi llave del llavero, la puse sobre la mesa del comedor, la misma mesa que yo había comprado en una mueblería un sábado por la mañana, mientras Rogelio esperaba en el coche porque no le interesaba escoger. La dejé con cuidado, sin golpes, sin dramatismo, y dije, una sola vez con voz completamente tranquila, la casa es de quien la paga. Y yo ya no vivo aquí. Caminé hacia la puerta, la abrí, salí, no volteé. Llegué al departamento pasada la medianoche, subí las bolsas por las escaleras en 2 viajes, con la maleta colgada al hombro y las llaves todavía en la mano cuando llegué al tercer piso. Abrí la puerta y entré despacio, como quien entra a un lugar que reconoce, pero al que ha tardado demasiado en regresar. El aire olía a encerrado y a lavanda seca. Mi tía Consuelo había puesto bolsitas de lavanda en todos los cajones, y yo nunca las había quitado, porque quitarlas habría significado borrar algo de ella que todavía me hacía compañía. Ese olor llenó mis pulmones con una mezcla extraña de melancolía y alivio que no supe nombrar con exactitud, pero que reconocí como algo bueno. Dejé las bolsas en el centro de la sala y empecé a sacar mis cosas. La ropa arrugada, algunas prendas con el doblez equivocado de quien empaca con prisa o con indiferencia. Mis libros con las páginas dobladas en ángulos que nunca habrían ocurrido si los hubiera guardado yo misma. Y al fondo de la tercera bolsa, envuelta en una camiseta, una taza blanca con una franja azul que Rogelio me había regalado en nuestro primer aniversario. La sostuve un momento bajo la luz. Tenía una grieta fina que recorría el borde superior. Delgada como un cabello, del tipo que no impide usar la taza, pero que ya no desaparece, no la tiré. La puse en el escurridor de la cocina con el mismo cuidado con el que uno pone las cosas que ya entendió, pero que todavía no está listo para soltar del todo. Luego regresé a la sala, me senté en el piso con el abrigo todavía puesto y lloré. No fue el llanto dramático que uno imagina para estos momentos. Fue silencioso y profundo, del tipo que viene de un lugar muy adentro que ha estado cerrado demasiado tiempo. Lloré de alivio porque había hecho lo que debía hacer. Lloré de rabia tardía por los años que había pasado cubriendo una vida que nunca me perteneció del todo. Lloré por la versión de mí misma que creyó durante tanto tiempo que dar sin límites era la forma correcta de amar. Sonó el teléfono. Era Rogelio. No contesté, volvió a sonar. Dejé que terminara. Luego llegó un mensaje de texto que decía, no puedes simplemente dejar de pagar. Hay consecuencias legales. Esto no funciona así. Lo leí una vez.
Respondí con 8 palabras, mira el contrato. Mi nombre, mi decisión, apagué el teléfono y lo puse boca abajo sobre el piso. Me levanté, caminé al balcón y abrí la ventana. El aire de la noche entró frío y limpio, moviendo levemente las macetas secas que yo había descuidado durante meses de ausencia. Las plantas habían muerto, pero las macetas seguían ahí, esperando. Eso también era algo que podía resolver. Me quedé apoyada en el marco de la ventana mirando las luces de la ciudad, sin pensar en nada concreto, solo dejando que el aire me ordenara por dentro lo que las palabras todavía no podían organizar. Las manos me temblaban levemente, no de miedo sino de descarga, como tiemblan los músculos después de un esfuerzo sostenido que finalmente se suelta, pero en el pecho había algo nuevo. Algo que tardé un momento en identificar porque hacía mucho que no lo sentía con esa claridad. Espacio. Simplemente espacio, de quien finalmente está exactamente donde debe estar. Las semanas que siguieron no fueron fáciles, pero fueron honestas. Y la honestidad, aunque incomoda, siempre es más habitable que la ilusión. Rogelio llamó 14 veces en los primeros 10 días. Las primeras llamadas llegaron con voz firme y argumentos legales que claramente alguien le había sugerido porque no sonaban a él. Luego llegaron con un tono distinto, más blando, más cercano al Rogelio que yo había conocido en aquella reunión años atrás. Me decía que habíamos cometido errores los dos, que podíamos resolverlo, que no era necesario llegar a esto. No contesté ninguna llamada, no porque quisiera castigarlo, sino porque ya no tenía nada que negociar con él. El banco comenzó a enviarle avisos directamente a la casa cuando la domiciliación dejó de procesarse. Eso no fue venganza. Fue consecuencia. Existe una diferencia importante entre las dos y tardé un tiempo en poder explicársela a quienes me preguntaban. Doña Magda me escribió un mensaje de casi 40 líneas, acusándome de destruir a la familia, de ser una mujer sin corazón, de haber abandonado a su hijo en el momento más difícil. Lo leí completo porque consideré que merecía al menos eso. Luego lo cerré y no respondí. Algunas conversaciones no tienen destino útil y reconocer eso a tiempo también es una forma de madurez. Consulté a un abogado especialista en créditos hipotecarios. Me explicó mis opciones con claridad. Podía reestructurar el crédito, transferirlo bajo ciertas condiciones o dejar que el proceso legal siguiera su curso natural. Elegí reestructurar. No quería destruir nada. Quería dejar de cargar lo que nunca había sido responsabilidad exclusivamente mía, aunque durante años lo hubiera tratado como si lo fuera. Una mañana en la oficina, mi compañera Fernanda me miró mientras yo terminaba un reporte y me preguntó con genuina suavidad si estaba bien. Era la primera vez en semanas que alguien me lo preguntaba directamente y sin agenda detrás de la pregunta. Sonreí. Y descubrí que la sonrisa era real. Estoy empezando a estar bien, le dije. Era exactamente eso. No estaba completamente bien todavía porque sanar no funciona de golpe. Pero estaba empezando, que es lo único que se puede pedir al principio. Pensé mucho durante esas semanas en cómo había llegado hasta aquel pasillo con bolsas negras. No busqué culpables externos porque eso habría sido demasiado sencillo y demasiado incompleto. Busqué el patrón. Y el patrón tenía mi participación adentro. Había confundido generosidad con ausencia de límites. Había confundido amar con financiar. Había creído que una mujer que resuelve todo, que paga todo, que sostiene todo, es una mujer que nadie va a querer perder. Y descubrí que ocurre exactamente lo contrario. Una mujer que acepta cargarlo todo sola le enseña a los demás que puede hacerlo sola, y entonces los demás simplemente la dejan hacerlo. Aprendí que dar sin límites no es generosidad, es desaparición. Una desaparición lenta y voluntaria detrás de todo lo que uno resuelve para los demás. Y aprendí también que nadie te va a devolver lo que tú no te atreves a reclamar porque quienes se acostumbran a recibir rara vez llevan la cuenta de lo que deben. Eso no lo digo con amargura. Lo digo con la claridad tranquila de quien finalmente entiende algo que debió entender antes y elige usar ese entendimiento hacia adelante en lugar de gastarlo mirando hacia atrás. Un mes después, un domingo por la mañana, salí al balcón con mi café y me quedé ahí sin prisa y sin pendientes. Había comprado macetas nuevas la semana anterior en un mercado cercano. Romero, albahaca y un limonero pequeño que el vendedor me aseguró que daría frutos antes de que terminara el año. Lo puse en la esquina del balcón donde entraba más sol, en el mismo tipo de maceta de barro que usaba mi tía Consuelo. Me recordaba al limonero del patio de aquella casa, pero ya no con dolor. Con reconocimiento tranquilo. Aquel limonero había sido testigo de una vida que no me pertenecía completamente. Este era mío desde la raíz.
La taza que tenía en las manos era nueva, sin grietas, sin historia que cargar. Sonó el teléfono. Era mi mamá. Me preguntó cómo estaba con esa voz suya que siempre suena como si tuviera todo el tiempo del mundo para escuchar la respuesta. Le dije la verdad sin rodeos ni adornos innecesarios. Bien, ma. Estoy en casa. Hubo un silencio breve y cálido del otro lado. Ella no preguntó más porque entendió que esas 4 palabras contenían todo lo que necesitaba saber. Hablamos 20 minutos de cosas pequeñas y cotidianas, y cuando colgué me di cuenta de que había sonreído durante toda la conversación sin esfuerzo. Miré hacia adentro del departamento desde el balcón. En el clavo junto a la puerta principal colgaba mi llave. Una sola llave en un llavero sencillo de cuero café que yo misma había elegido. No la compartía con nadie. No la escondía ni la justificaba ni esperaba que alguien decidiera si merecía tenerla. Abría únicamente las puertas de lo que era mío. Cerré los ojos. El sol de la mañana entró horizontal por el balcón y me cayó directo en las manos, en la taza, en la frente. Ese calor específico de domingo que no exige nada y simplemente existe. Respiré. Pensé en todo lo que había creído perder y en todo lo que en realidad había recuperado. Pensé en las bolsas negras y en la llave sobre la mesa y en el pasillo de aquel hotel y en el avión y en la voz de mi tía diciéndome que un techo propio es una voz propia. Pensé en lo larga que había sido la distancia entre saberlo y vivirlo finalmente. Y entendí, con la serenidad silenciosa de quien ya cruzó el fuego y encontró tierra firme del otro lado, que a veces lo más valiente que puedes hacer no es quedarte a pelear, es irte a vivir.